Bueno chicos, vamos a comenzar con esta última parte del sistema endocrino, que justamente es la última parte teórica que hemos visto en la materia de Fisiología 2. Bueno, continuando un poquito con lo que veníamos viendo con los temas del sistema endocrino y con esta organización de las glándulas endocrinas, del sistema endocrino difuso y demás, hoy justamente vamos a ver un poco acerca de el tejido adiposo, que es este sistema endocrino difuso, que está difuso porque está distribuido en todo el organismo, y algunas glándulas, algunas hormonas, secretadas desde el hipotálamo hacia el adeno y a la neurohipófisis, y luego desde acá, estas glándulas secretadas hacia el resto de los órganos diana. Vamos al esquema general, donde vemos que desde el hipotálamo se liberan hormonas hacia la neurohipófisis, y desde la neurohipófisis van a salir la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina va a hacer su efecto importante en los riñones y la oxitocina en la glándula mamaria y en el útero, ¿no?, de las mujeres. Por otro lado, desde la adenohipófisis, sabíamos que teníamos una hormona que regulaba la secreción hormonal desde la glándula tiroides, otra que regula la secreción en la corteza suprarrenal, y vamos a ver dos tipos de hormonas que van a ser, son hormonas sexuales, que van a hacer su efecto en los testículos y en los ovarios, otra que va a hacer efecto a nivel de las glándulas mamarias, y también la hormona del crecimiento, que va a hacer efecto a nivel de todos los huesos y músculos, y también órganos del cuerpo, ¿no?, del organismo en general. Bueno, desde el hipotálamo se liberan hormonas hacia la hipófisis y desde la hipófisis hacia glándulas periféricas. Y hay mecanismos de regulación que son cortos y largos, o directos o indirectos, que eso lo vimos en la clase anterior, que pueden ser positivos o negativos. Esta retroalimentación estimulante o inhibitoria, ¿no? Y el hipotálamo justamente regula la función de la adenohipófisis mediante la liberación de distintas hormonas. Es un órgano súper importante, tan pequeño como un guisante, como un poroto, que tiene una función fundamental de regulación del cuerpo entero. Fíjense la cantidad de hormonas que van a depender de la regulación del hipotálamo hacia el adeno, hacia la neurohipófisis y luego hacia todo el organismo. Y muchas veces sucede de que hay algunos signos y síntomas de alteración hormonal en el cuerpo, pero que la persona a nivel corporal no tiene nada, diríamos, del cuello para abajo, no tiene ninguna alteración, no tiene problema en las glándulas mamarias, ni en la corteza suprarrenal, ni en las glándulas suprarrenales, ni en la tiroides, tampoco alteración pancreática, sino que la alteración fundamental está a nivel del hipotálamo. Algún golpe fuerte, algún accidente, algún tumor benigno, o algún tumor benigno o maligno, alguna alteración que está afectando el hipotálamo y que por eso se ve afectado al organismo. Así que fíjense de la importancia que tiene este órgano y la regulación general. Vamos a ir viendo algunas hormonas puntuales. Desde el hipotálamo se va a liberar siempre las que tienen TR en general, o sea, la R va a hacer referencia a que viene del hipotálamo, ¿no? Va a liberar tiroliberina, que es la TRH. En general lo que más nos acordamos son estas abreviaciones, TRH, TSH. Esos son los nombres más frecuentes para identificar la hormona. Liberan TRH, que va a estimular a las células tirotropas, que están a nivel de la adenohipófisis, para que en la adeno se libere la tirotrofina, que es la TSH, y la TSH es la que va a ir a hacer su efecto en un estímulo en las células lactotropas para poder liberar prolactina. Vamos a ver la función después de la prolactina. La TSH, ¿qué característica tiene? Es que tiene una secreción circadiana, que es alrededor del día,
y es el estímulo principal que llega a las glándulas tiroides para que se pueda liberar T3 y T4. Acuérdense que la T3 es la forma activa, la T4 es esa reserva residual que está circulando y que va a actuar sobre los órganos diana. Y acá vemos cómo son los mecanismos estimulantes e inhibitorios, cortos, largos o directos e indirectos. Desde el hipotálamo vas hacia la adenohipófisis, anteriormente se la llamaba glándula pituitaria. Desde la adenohipófisis se libera la TSH, que va a hacer efecto a nivel de las glándulas tiroides para que se libere T3 y T4. La T3 va a ir a trabajar o a hacer su efecto en los tejidos diana, en los órganos diana, y la T4 va a ser la reserva circulando que se va a convertir en T3 en el caso de que sea necesaria. Igualmente, tanto la T3 como la T4 en alta cantidad en sangre van a ser inhibidoras de la TSH a nivel del adeno e inhibidoras de la TRH a nivel del hipotálamo. Pero ¿qué pasa con la prolactina? Que hasta acá todavía no hablamos. La prolactina, además de la TSH, que estimula la producción, también van a estimular su secreción, en este caso la oxitocina, la angiotensina 2 y en menor medida el péptido intestinal vasoactivo. ¿Cuál es la principal? Además tenemos estos tres, ¿no? Pero el principal estímulo para su secreción es la oxitocina. Eso ténganlo en cuenta porque después lo vamos a ver por qué. Durante el embarazo, los estrógenos estimulan la síntesis, está muy estimulada la síntesis de prolactina y fíjense que va a tener el estímulo de la TSH para que se produzca. Eso en condiciones normales. Y en el embarazo, además del estímulo de la TSH, van a tener el estímulo de los estrógenos. Los estrógenos, que son hormonas que aumentan en alta medida en el TSH, aumentan en alta medida en el embarazo, van a producir también mayor cantidad de prolactina. Pero esta prolactina va a estar almacenada hasta que llega el fuerte estímulo de la oxitocina, que es una hormona que se libera fuertemente ante las contracciones uterinas en el momento del parto y van a producir el estímulo de la bajada de leche, la primera bajada de leche en la glándula mamaria para que pueda amamantar al bebé que recién nació. Volviendo a la prolactina, actúa también estimulando el crecimiento mamario y la producción de leche, es decir, que la glándula se prepara durante todo el embarazo, crece en tamaño y además la producción de leche también y se almacena. Y la prolactina va a inhibir a la FSH y a la LH, que van a provocar la amenorrea. La amenorrea es la interrupción del ciclo, ¿no? El ciclo mensual que tiene la mujer. Entonces, de acá viene justamente ese concepto de que durante el proceso de amamantamiento, que está produciéndose mucha prolactina, hay una amenorrea, hay interrupción del ciclo y en general no podría quedar embarazada la mujer, ¿no? Eso era el concepto que se tenía antes, que durante el amamantamiento la mujer no queda embarazada, pero vinieron muchos bebés después, muchos hermanitos del momento del amamantamiento. ¿Por qué? Porque se debe mantener un cierto estímulo y una cierta secreción alta de prolactina, muy elevada de prolactina, para que sea un estímulo suficiente para inhibir a la FSH y LH. Si esta producción no es alta y sostenida y mantenida en el tiempo, ahí baja la inhibición y la FSH y LH continúan actuando normalmente y preparan a todo el ovario de la mujer para que se produzca la fecundación. Por eso hay que como les decía, derribar esos mitos de que mientras que el bebé está amamantando no puede quedar embarazada. No, sí puede quedar embarazada porque es muy difícil mantener una lactancia totalmente a demanda, y a demanda quiere decir cada media hora durante 6 meses, ¿no? Las mujeres entenderán, seguramente, las que son madres entenderán eso. Así que fisiológicamente sucede, pero bajo ciertas condiciones, donde debe haber un nivel muy elevado de prolactina. Pasamos a otro lado.
corticoliberina, que se libera del hipotálamo, actúa sobre las células corticotropas que están a nivel del adeno, y desde la adenohipófisis se van a liberar la ACTH, la adenocorticotrofina. ¿Qué hace la ACTH? Tiene un ciclo circadiano también, pero un mayor nivel de secreción cerca de las 6 de la mañana, y va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal para estimular la liberación de cortisol. Por eso el cortisol es una hormona que funciona muy bien, o sea que tiene esos picos de secreción también a partir de las 6 de la mañana, o sea temprano, durante la mañana, y van a hacer sus efectos a lo largo del día. En un diabético, por ejemplo, después ustedes cuando vean fisiopatología, hay dos momentos donde en la noche, donde hay una bajada de glucemia y un momento de un pico de glucemia. Y justamente ese pico de glucemia coincide, que es en el alba, coincide con la liberación de cortisol. En un diabético complicado, ¿no? Va a tener un pico de glucemia porque va a tener mayor cantidad de cortisol circulando por ese pico de cortisol. Y ese pico de cortisol va a dar porque hay un pico de secreción de la ACTH que estimula su liberación. Y el cortisol, acuérdense que es la hormona del estrés, y justamente es una hormona que tiene una función de producir o de obtener glucosa libre continuamente para poder actuar ante una situación de estrés, tener esa energía para actuar ante una situación de estrés. Y además también va a estimular la liberación, la ACTH, de los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos son esas hormonas sexuales de las glándulas suprarrenales. Acá vemos entonces las CRH del hipotálamo va a estimular al adeno para liberar ACTH, y la ACTH viaja a la glándula suprarrenal para liberar cortisol, y el cortisol acá a grandes rasgos tiene su actividad a nivel del sistema cardiovascular, que produce contractibilidad, gasto cardíaco, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca, y en relación al metabolismo produce gluconeo, glucosa de nuevo, glucogenólisis, rompe el glucógeno para obtener glucosa, produce proteólisis y lipólisis para obtener los sustratos no glucídicos, para sintetizar glucosa. Y también tiene el mecanismo de inhibición. El cortisol inhibe a la adeno e inhibe al hipotálamo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo videito.